Desde hace unos meses, desde hace casi un año, he tenido una serie de cambios bastante relevantes e importantes en mi vida que siento la intrínseca y categórica necesidad de contar. El año pasado, mientras vivía en Bogotá, la constante en mi vida, además de lo bien que me estaba yendo, era la soledad. Es decir, por más que yo quisiera pensar que estaba mejor que antes, no conseguía cómo dejar de sentirme tan solo y tampoco conseguía cómo paliar y acabar con esa soledad, sin importar qué cosas estaba probando, las cuales admito que realmente tampoco fueron tan buenas y que debía haber hecho un esfuerzo mucho mayor. Llegué a un punto en que casi toda la interacción que estaba teniendo con otras personas era digital. Todo era a través del teléfono, a través de la computadora, que está bien, es chévere contar con personas así, pero llega un momento en el que necesitas interactuar con esas personas, necesitas abrazarlas, necesitas compartir un chocolate con ellos, necesitas sentir que están allí, necesitas un abrazo. Por otro lado, una serie de cosas dentro de mi propia personalidad estaban cambiando bastante rápida y notablemente. Por ejemplo, lo principal era que estaba dejando de ser tan rancio y de sentir tanto odio por casi cualquier cosa. De hecho, había llegado a un punto en el que no quería que nadie me molestara y yo no quería molestar a nadie más, solo quería que me dejaran en paz. De resto me interesaba muy poco lo que la gente hiciera con su vida. Por otro lado, mi sentido del humor estaba cambiando bastante. Bueno, notablemente, es decir, ya no era tan rancio, no era tan ácido, no era tan negro, no era tan lleno de odio y de querer ser tan contestatario y meterse con todo. No, creo que me estaba enfocando más al ingenio y era parte también de acabar con toda esa ranciedad, que quizás sea una tontería, pero para mí que la comedia es algo bastante importante, que el humor es algo bastante importante, es un indicador súper notable de mi personalidad. A diario mis compañías se estaban volviendo las canciones que escuchaba en Spotify, algunos podcasts, videos en YouTube, las conversaciones que tenía constantemente con aquellas personas que todavía me importaban y con las que todavía mantenía contacto tanto en persona como principalmente digitalmente por mensajes de WhatsApp, por Facebook, bla bla bla. Pero todo se está volviendo tan nulo, tan como si estuviese perdiendo el sentido poco a poco, como si incluso perdiera el valor. Entonces llegué a uno de los puntos más horribles de mi vida. No me sentía triste, no me sentía feliz, no me sentía eufórico, no me sentía con hambre, no me sentía con sueño, no me sentía melancólico, no sentía nada, nada. Era un cuerpo cumpliendo básicamente sus funciones biológicas sencillamente porque comía, respiraba y expulsaba desechos. Sentirme así ha sido de las cosas más horribles que he sentido en mi vida. Siempre he sabido manejar la tristeza, básicamente a punta de racionalización, de forma bastante tóxica y dañina, pero no sabía cómo manejar el no sentir nada, el sentirme vacío por dentro. De hecho, incluso como agnóstico que fui durante los últimos años, estaba incluso comenzando a sentir que tenía sentido el concepto del alma, porque dentro de mí sentía como si lo hubiese perdido, como si nunca hubiese tenido alma, como si me hubiese quedado vacío por dentro. No era nada, literalmente. Pero para no hacer el cuento tan largo, tuve que viajar a Venezuela unos meses después para una operación en los ojos, bicosqueratocono, hipermetropía, astigmatismo y veo bastante mal. Desde que llegué a Venezuela comenzaron a pasarme un montón de cosas que me dejaron bastante sensible emocionalmente, pero sensible en un sentido muy positivo. De hecho, por primera vez en mi vida lloré de felicidad por algo y eso fue bastante extraño y nuevo para mí. Para mí era bastante extraño porque ya llevaba bastantes años sin llorar y muchísimo menos por algo que me alegrara, porque fui bastante intencional durante años con reprimirme las emociones por una estupidez de creer que destaparte las emociones podría hacer que no seas tan racional y yo le daba mucha importancia a la racionalidad y eso dejó de ser así. Por cosas de la vida, una de esas cosas que me dejaron bastante emocionalmente abierto e incluso triste, me llevaron a acercarme bastante a una tía de Estados Unidos, o que vive en Estados Unidos, mejor dicho,
de lo más cuchi y bella que ha sido muy importante para mí estos meses, llamada Inés, cristiana ella. Y a partir de ese punto comenzaron a pasar cosas en mi vida que me estaban extrañando mucho porque eran muy poco comunes para mí. Por algún motivo bastante raro para mí que nunca he comprendido bien, incluso en mi etapa más rancia de ateísmo, me gustaba mucho escuchar música cristiana. Porque sí, principalmente rap y pop, que son los dos géneros que creo que más escucho actualmente. De hecho, recuerdo que en Bogotá una vez pasé todo un día cantando una canción de un cantante cristiano que se llama Jesús Adrián Romero, que se llama la canción Espérame. Una amiga cristiana me dijo que probablemente esa era una forma de Dios llamarme metiéndome esa canción en la cabeza todo el día. Y a mí me costaba creerlo porque si eso era verdad, el pan es bastante atorrante. Recuerdo que una madrugada tenía que salir temprano a Caracas y por cosas que no comprendo aún, prendí el televisor de madrugada, como a las 4 de la madrugada, cosa que nunca hago. Generalmente solo escucho música desde la computadora o algo así, pero por algún motivo decidí prender el televisor y nunca veo televisión. Cuando lo prendí estaba en un canal que ni siquiera sabía que existía, venezolano al parecer, que estaba pasando un concierto de ese mismo cantante que mencioné antes, Jesús Adrián Romero. La canción que estaba sonando en ese momento era Mi Universo. Por supuesto, cuando escuché eso, de inmediato pensé en aquella ocasión en que en Bogotá estuve cantando la otra canción. Y hubo una diferencia, que es que estaba sintiendo algo distinto. Estaba sintiendo algo para empezar. En la noche anterior, mi mamá estaba viendo televisión y mi mamá solo ve casi que un canal, vamos a decir, del estado, por no ser específico en cuál canal, en Venezuela. Y por algún motivo ese día decidió cambiar el canal, cosa que casi nunca hace, y puso TVs. En TVs estaban pasando un programa de concursos infantil de canto de niños y en ese momento estaba cantando un niño, muy mal por cierto, pero estaba cantando una canción de una cantante también cristiana que también conocía desde antes, llamada Lily Goodman. La canción se llama Al Final. Le conté esto a una amiga, una chama cristiana ortodoxa, súper chévere, que quiero mucho, y me contó que todo esto era la forma de Dios de llamarme a mi manera, o una manera personalizada porque soy terco y porque necesitaba que fuese de una manera muy evidente para que yo no tuviese dudas y supiera que él me estaba llamando. Como escéptico y agnóstico yo tenía mis dudas. Entonces esa amiga me hizo una invitación y me dijo, te voy a mostrar al menos unos videos para que entiendas de lo que te estoy hablando. Si te gustan, finísimo. Son una serie de videos llamados Alfa y bueno, ¿por qué no? Le dije que sí, me estaba pareciendo interesante, hasta divertido y me gustaba lo que estaba aprendiendo, pero había algo que me faltaba, algo no me lograba convencer y aunque de cierta forma ya en mi mente estaba cediendo poco a poco, la barrera seguía allí. Desde muy pequeño siempre tuve mi propia búsqueda espiritual a mi manera. De niño estudié en un colegio de monjas, bueno, una escuela de monjas y fui misionero brevemente durante mi adolescencia, luego fui ateo, luego tuve un paso en el que durante un tiempito fui Rosacruz y después de eso me entregué al agnosticismo porque ya no me sentía en la capacidad de seguir buscando en la espiritualidad porque ya habían otras cosas en mi vida a las que quería dedicarle más el tiempo. Sin embargo, siempre he pensado que hay cosas que se pueden sacar de las religiones de otros porque creo que hay puntos de vista que pueden ser bastante interesantes y que podemos sumarnos a nosotros mismos y que pueden ser muy valiosos. Una tarde, mientras trabajaba en mi casa y escuchaba música en YouTube, por algún motivo la red neuronal de YouTube que todavía no comprendo, me apareció una canción cristiana que comencé a escuchar. En ese momento todavía estaba haciendo la serie esta de los videos con mi amiga cristiana. Gracias, Kira. En ese momento me pareció raro que me apareciera esa canción porque ni siquiera estaba escuchando música cristiana. Estaba escuchando
pop latinoamericano. Creo que Morat. Lo importante es que me gustó la canción y musicalmente ni siquiera le estaba prestando atención ni lo que decía ni nada. Solo me gustó y algo dentro de mí en ese momento me estaba diciendo escúchala con más calma y con más atención. Así que decidí ponerla en un equipo de sonido decente y no en las cornetas piedreras de mi laptop. Cuando la canción llevaba 1 minuto y medio aproximadamente, comencé a llorar muchísimo, profundamente, a moco suelto. No podía seguir controlando en ese momento y lo extraño es que no estaba llorando de tristeza, estaba llorando de muchísima felicidad. Lo que estaba haciendo era sumamente placentero. Llorar en ese momento me estaba haciendo muy feliz y estaba sintiendo un ardor en el pecho que no conseguía cómo escribir, pero era increíblemente agradable y placentero. Seguí escuchando la canción como 5 o 6 veces seguidas y en todas las ocasiones seguí llorando con el mismo disfrute y con el mismo placer, porque así somos los seres humanos, unos junkies del placer. Para los que les dé curiosidad, la canción era El alfarero de Marcela Gándara con Evan Kraft. Esa noche le comenté eso a mi amiga y a mi tía también. Ambas tuvieron básicamente la misma opinión y llegaron a la misma conclusión. Tuve un quebrantamiento. Es decir, me rompieron. Para los que no lo saben, el quebrantamiento dentro del cristianismo es básicamente sentir al Espíritu Santo de una manera en que te quiebre emocionalmente y que esa sensación de sentirlo en ti sea prácticamente innegable y te rompa, te quiebre, te haga sentir desarmado, por decirlo de alguna manera. Tengo familia cristiana, tanto la materna como la paterna, casi todos son evangélicos específicamente, y siempre he tenido mis reservas respecto a esa religión. Uno de los principales motivos, entre muchos otros, al menos cuando era niño, uno de ellos fue que uno de mis tíos es un pastor bastante conocido en Guarenaziguatire, de donde soy yo, y había cosas que me hacían mantenerme alejado de eso por lo que vía y percibía en esa iglesia, así que yo trataba de mantenerme al margen, aparte de la tendencia de las personas rebeldes a querer estar en contra del status quo de su familia y a querer buscar el sentido o llevarle la contraria, pero no necesariamente por chocar el carro, sino por querer respuestas racionales de algo que en un momento determinado te parece absurdo. De hecho, por mi crianza y mis principios, yo tengo una base moral con una tendencia bastante marcada hacia el cristianismo, como casi toda, como casi todo Occidente, pero en mi caso era algo mucho más marcado por la influencia de mi familia. De hecho, muchas de las cosas que me hablaban, tanto mi tía como mi amiga evangélica, ya yo las conocía de una u otra forma. Quizás no las comprendía tan bien o no les daba importancia suficiente como para querer investigar más respecto, pero las conocía, sabía de su existencia, incluso sabía lo que significaban. Es básicamente sentir el Espíritu Santo. Y en ese momento en el que ellas me describieron que tuve un quebrantamiento, lo más parecido que puedo escribir, que conocía previamente, con lo que pudiese compararlo, sentía que era amor. Era el mismo cóctel hormonal y las mismas sensaciones de cuando estás enamorado o cuando estás cerca de una persona que amas. Estés enamorado de esa persona o no, en general, de alguien que amas. Puede ser un amigo muy querido, puede ser un familiar muy querido, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, lo que sea. Amor. Sin embargo, había algo más que no lograba identificar. Cuando estuve escuchando esta canción y estuve llorando, mi reacción fue bastante random y lo que decidí en ese momento fue escribir una canción. Sí, en serio, me puse a escribir una canción sobre lo que estaba sintiendo en ese momento, sobre cómo me estaba sintiendo y la terminé, la leí, la canté y me gustó mucho. Los videos que veía con mi amiga eran temáticos, es decir, cada uno trataba de un tema en específico respecto al cristianismo
y recuerdo que ese día en específico en que me pasó lo de la canción, tanto, tanto la que escuché como la que escribí, tocó justo un video sobre el Espíritu Santo. Luego de que terminamos de ver el video, no pude más que llorar. Lloré muchísimo. Lloré tanto que tenía la respiración entrecortada y ni siquiera podía hablar bien. Lo único que me salió en ese momento fue cantar la canción que había escrito en la tarde y luego de eso solo seguí llorando. Mi amiga decidió dejarme solo para que pudiera vivir eso y procesarlo. Me colgó y yo me quedé en mi cuarto cantando solo esta canción, tanto la que me había generado el quebrantamiento como la que yo mismo había escrito en la tarde. Pasé como una hora haciendo eso hasta que me quedé dormido. A partir de ese punto fue que comencé a darme cuenta de que esto estaba cambiando y que realmente estaba yendo en serio de una u otra forma. Mi cerebro estaba cediendo al pensamiento mágico por primera vez en mi vida y todavía había una parte en mí que se estaba resistiendo, pero cada vez era más pequeña y siento que todo esto nuevo que estaba sintiendo se estaba volviendo cada vez más grande y estaba tomando cada vez más espacio. Estaba asimilando en mi mente la idea de Dios y no lo podía creer. Después de años de ateísmo, de intensidad contra las religiones y luego agnosticismo porque ya sencillamente me daba igual lo que creyera la gente o lo que quisieran hacer con sus vidas. Entonces, ya que tenía el impulso en ese momento, decidí, y bastante curiosidad por todo lo que estaba ocurriendo, decidí probar ir a una iglesia. A mí siempre me han dado mucha curiosidad las iglesias en general. Eh, Creo que desde niño, principalmente por el hecho de que la gente fuese un domingo temprano a que le dijeran qué tenía que hacer para no irse al infierno. Y eso me da cuando menos a nivel antropológico bastante curiosidad. De hecho, recuerdo que en Bogotá fui a una iglesia que conocía por su grupo musical llamada El Lugar de Su Presencia. Pero más allá de lo bonito y de lo llamativo estéticamente que era cuando fui y de lo impresionante que fue, no. Así que comencé a ir a una iglesia por recomendación en Caracas, una iglesia llamada Las Buenas Nuevas, con el pastor Ricardo Oviedo. Un tipo de lo más genial, un tipo de lo más cuchi. Ricardo, gracias. En esa iglesia me recibieron con muchísimo cariño, un montón realmente. Fui recomendado, así que la acogida fue muchísimo más rápida. El líder de jóvenes de la iglesia, Alejandro Abreu, en pocas semanas ya me había invitado a asistir a las reuniones del grupo musical y considerando que me gusta muchísimo la música y me encanta cantar, eso era un sí muy fácil de mi parte. Comencé a ir a los ensayos y los disfrutaba un mundo. Eran 2 veces a la semana y todo me parecía genial. Las canciones que cantábamos, los momentos de oración, pasar 2 horas cantando con un grupo de personas todos enfocados en lo mismo y con una energía muy bonita, pero sobre todo el grupo en general con el que estaba eran todos un amor. Ya en ese punto no me costaba creer lo que ocurría. Sentía como si todo estuviese diseñado para mí, como si Dios, sabiendo que soy súper escéptico, tenía que mandarme todas estas señales de todas estas formas para que pudiese estar completamente seguro de que era Él quien estaba tratando de acercarse a mí, quien me estaba hablando de todas estas formas. Me estaba sintiendo cómodo orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia todos los domingos, incluso en otros días, y conociendo personas a través de nuestra relación con Dios. Nunca me había sentido tan amado, e incluso mi relación con todas las personas en mi entorno estaba cambiando muchísimo, y para bien, principalmente por cambios que estaban viniendo de mí, no de ellos. Mi personalidad estaba cambiando muchísimo, básicamente me estaba volviendo una persona muchísimo más soportable y menos rancia y que no querías escupirle el ojo a los 20 minutos de conversación a menos que te pareciera muy divertido y podías hacer el esfuerzo de calártelo si te agradaba mucho. Me sentía más feliz, con más esperanza, más paciente. Sentía que estaba dejando el odio atrás y que muchísimas cosas que siempre me habían desagradado de mí mismo
las estaba dejando de tener, pero que nunca quise hacerlo porque creían que era parte de mi personalidad y pensaba que de una u otra forma dejarlas atrás sería convertirme en otra persona o dejar de ser yo mismo, si es que eso tiene sentido. Creo que lo que más me ha impresionado de esto es cómo se han dado las cosas. Yo siempre me he burlado de los creyentes de cualquier religión porque siempre que les preguntaba por qué creían en la deidad que fuese, la respuesta casi siempre era porque así lo sentí y porque eso me da la seguridad de que existe. Y esa era la misma respuesta que yo estaba dando en ese momento cuando me preguntaba por qué sentía que Dios es real. Y allí fue donde comprendí de qué se trata la fe. Necesitas un golpe inicial, una chispa que te haga entender que todo lo que está ocurriendo es viene de Dios. Uno de los motivos por los que nunca quise acercarme a Dios es que creo que nunca tuve las condiciones emocionales para hacerlo. Siempre dentro de mi muy marcada racionalidad, yo buscaba que las emociones se mantuviesen reprimidas y mantenerlas muy al margen porque me daba miedo que de una u otra forma se estuviesen imponiendo sobre la racionalidad y que nuestra condición de Homo sapiens sapiens se perdiera y nos convirtiéramos solo en animales controlados por sus emociones y por el instinto más primario de ellos y que se pierda la inteligencia. Creo que por eso todo se ha estado dando de la forma en la que se está dando durante todos estos meses, todo se ha dado súper bien. La mayoría de los cristianos con los que he hablado me han contado que que mi historia en mi caso es muy poco común y que incluso es, además de bonita, de que me pasan cosas que no le pasa a casi ninguna otra persona en una iglesia, como que cada semana tiene una duda distinta. Yo soy una persona súper ansiosa y constantemente tengo preocupaciones y miedos y angustias y preguntas, y siempre o casi siempre el 95% de las veces en que voy los domingos a la iglesia, justo la prédica de ese día trata sobre la duda que tuve durante esa semana, y eso no ha dejado de ocurrir y ese patrón no ha cambiado en ningún momento hasta ahora. Y justamente allí está la mayor bendición. Siento paz. Me siento una persona muy distinta, incluso con todas las dificultades que pueda tener en este momento, que las tengo, y con todos los miedos que me puedan afectar, sigo sintiendo que todo va a terminar muy bien y que todo lo que está ocurriendo para bien y que me va a convertir en una mejor persona. Lo brutal de todo esto ha sido que con Dios he conseguido una calma y una paz que no pude conseguir antes, ni con la música, ni con los distintos sitios que frecuentaba, ni con ninguna persona en específico, ni con yoga, ni con ejercicios, ni siquiera con Rico Mal. En este momento soy mucho más feliz. Dejé adicciones atrás que había tenido durante casi toda mi vida. He conocido personas súper maravillosas que me han ayudado a crecer durante estos relativamente pocos meses y convertirme en una persona muchísimo mejor, al menos para mí. Logré un control muchísimo mayor de mi propia ansiedad, y muchas cosas que siempre me han desagradado de mí mismo quedaron en el pasado. Por supuesto, no significa que yo no haya hecho nada y que todo esto ocurrió mágicamente, no. También implicó un esfuerzo bastante grande de mi parte, pero ahora contaba con muchísimas más fuerzas. Contaba con su fuerza. Durante varias semanas, creo que hasta meses, sentí por mi entorno bastante dado al agnosticismo y al ateísmo, el miedo más básico de todos los seres humanos después de la muerte: el rechazo. No sabía cómo contar esto, tanto por el miedo al rechazo como también por el hecho de que sentía y me frustraba que nadie iba a creer en los motivos por los que había decidido aceptar a Dios, y no sabía cómo manejar eso. Y luego de tantos años, de una corta vida de solo 26 años hasta ahora, volverme cristiano, luego de tanto ateísmo, luego de agnosticismo, y luego una etapa de hipismo en la que creía que el universo era mi Dios, por decirlo de alguna manera, regresar al punto de inicio. Y respecto a todo esto, mi miedo no era tanto que se burlaran de mí. De hecho, sí me gusta mucho que se metan conmigo y que hagan chistes sobre mí. Lo que me daba miedo era que de una forma
mi relación con personas que son muy importantes para mí se terminará viendo mermada, afectada de manera negativa o incluso cerrada. Pero una persona me dijo, si alguien cambia tu actitud hacia ti y dice ser tu amigo porque tienes una creencia distinta o cambiaste de tu punto de vista de una u otra manera respecto a un tema, esa persona nunca fue tu amiga. Y quizás lo mejor era incluso que terminara alejándose de ti. Sigo siendo el mismo Ángel Daniel en esencia, solo que cambió un poco mi identidad. De hecho sigue en plena construcción, pero no por eso todas las personas dejan de ser bienvenidas, incluso ahora más que nunca. La única diferencia, o la mayor diferencia mejor dicho, es que ahora Cristo es mi Salvador. Amén.